Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este martes 2 de junio. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y recuerdan ustedes, estamos en devocionales, en segundo libro de Crónicas, una miniserie que se llama Los Nuncas del Liderazgo, los Nuncas del Liderazgo. Es el tiempo en el que Asa, el rey Asa, que ha sido un rey bueno en el pasado, buscó al Señor, derrotó a los sacerdotes paganos, destruyó los altares a los sacerdotes paganos y Dios lo ha bendecido, pero bueno, tiene un declive al final de sus tiempos, tristemente, y por eso estamos hablando de los nuncas. Recuerden, el día de ayer hablamos del primero de los nuncas. Sé líder, no un tirano. Vamos a decir siempre una acción positiva y luego después la negativa, que es la que es el nunca. Sé un líder, no un tirano. El día de hoy tengo una enseñanza para nosotros que es esta. Confía en Dios. Confía en el poder de Dios, no en el poder del dinero. Voy a leer una vez más del versículo 1, aunque el versículo 1 no sirvió para el devocional de ayer, y hasta el versículo 5. Dice así, segundo de Crónicas 16, 1 al 5. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Abinadab, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Abinadab con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Y sigue hablando, y hay más cosas que decir, más chismes que decir al respecto de esta historia. Pero hasta aquí para encontrar esta enseñanza. Confiemos en el poder de Dios y no en el poder del dinero. El nunca sería: no confiemos en el poder del dinero. Ahora déjenme decirles, es como una especie de fe de ratas del día de ayer, porque recuerden ustedes que hay dos reinos en este momento: el reino del norte, el reino del sur, el reino que ya se llama Israel y el reino de Judá. Y Asa está reinando en Judá. Él tiene solamente una tribu, la tribu de Judá, bueno, también la tribu de Benjamín, que es una tribu pequeña, y se quedó con él, con Judá. Y en otro lado están todas las otras 10 tribus. Y Jeroboam primero fue el que reinó ahí, pero el que se menciona aquí, Baasa, en realidad no es su hijo, es un usurpador. Después de que Jeroboam falleció, fue Nadab, hijo de Jeroboam primero, fue el rey. Nadab, un tal Nadab. Y entonces Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió y lo derrotó, y entonces durante ese tiempo fue mentado Baasa, un usurpador, el rey del norte, el rey de las 12 tribus. Le estoy leyendo esto en Primero de Reyes capítulo 15 versículos 25 y siguientes, porque ahí se encuentra esta historia que usted y yo podemos corroborar, y por eso quise hacer esta especie de fe de ratas para que entendamos bien cómo están las historias políticas de esta época. Pero sin embargo el asunto está aquí claro. Asa está reinando en Judá, y Baasa viene a atacarlo, pero no atacarlo en el sentido de una guerra, sino que en la frontera empieza a fortificar las ciudades de la frontera, porque quiere impedir que haya tránsito entre los súbditos de uno y otro reino, porque algunos están pasando al reino de Asa, porque Asa busca a Dios y son creyentes en Dios y quieren pasarse con él y quieren ser adoradores del único verdadero Dios y no vivir la religión que Jeroboam primero había instaurado e inventado allá en el reino del norte. Y Baasa quiere evitar esto, que no haya tránsito de ningún tipo, y fortalece ahí la frontera. Y es entonces que Asa saca el dinero del templo, el dinero también de su casa, y lo ofrece, vamos a decirlo así, como contrato al rey de Siria para que le ayude
en contra de Baasa. Y la enseñanza entonces es muy clara. Abinadab hace, ¿cómo se dice?, alianza con Ben-Hadad, que es evidentemente un mercenario, porque había hecho alianza él con Baasa también, o sea, él se hace para donde calientan las tortas, dicen en mi rancho. Entonces, confió en eso. Por eso la enseñanza es: confiemos en el poder de Dios, no en el poder del dinero. Y 3 cosas que decir al respecto. Primera de ellas: el dinero es un buen esclavo, pero un terrible amo. Eso es importante decirlo. Lo primero y muy importante: el dinero es un buen esclavo, pero es un terrible amo. Aquí hay que decirlo: el dinero es útil. No tenemos por qué despreciar el dinero ni decir, el cochino dinero, malvado. Bueno, tiene suciedad porque tiene bacterias, porque va de mano en mano, pero el dinero en sí, como un valor, no necesariamente es malo, es bendición de Dios. Dios nos da eso y nos lo da para que lo usemos, pero el dinero no es un amo, es un siervo, es un instrumento que podemos usar para bendición, incluso para hacer cosas espirituales, para hacer trabajos del reino, para vivir nosotros, para comprar ropa, lo que sea. Pero tener el dinero como amo es terrible. Y por eso debemos recordar: no confiemos en el poder del dinero, confiemos en el poder de Dios. En segundo lugar, habría que decir, déjenme decirles antes, es evidente que Asa en esta ocasión no consultó a un profeta. No hay aquí señal de que le haya preguntado al profeta, que más al rato, por cierto, el profeta le hace una exhortación y le hace una profecía, porque condena su acción de confiar en el dinero y confiar en el rey Ben-Hadad de Siria. Y entonces, ¿por qué no lo consultó antes Asa? ¿Por qué no le dijo al profeta: oye, tenemos este problema, Baasa está construyendo ahí, Ramá está fortaleciendo la frontera porque seguramente quiere hacer cosas en contra de nosotros? ¿Qué hacemos? El profeta le hubiera dicho: déjame hablar con Dios, déjame consultarlo, pero no consultó. Las crisis son tiempos para confiar en Dios, no para renunciar a la fe. Las crisis son tiempos para confiar en Dios, no para renunciar a la fe. He notado eso en nuestro mundo cristiano, que de repente, aún cristianos llenos de fe, aún cristianos llenos de lealtad, de servicio, de trabajo en la iglesia, de repente las situaciones económicas les hieren la fe. He notado que algunos cristianos en tiempo de las crisis económicas se fortalecen en fe, sirven más, trabajan más, oran más, son más leales al reino, a la iglesia, a la obra. Pero he notado también que en tiempos de crisis hay personas que por alguna razón se les debilita la fe y en lugar de ser mejores cristianos, decaen en su cristianismo. Y deberíamos entender esto: las crisis son tiempos para confiar en Dios, no para renunciar a la fe. Son tiempos para creer más, para amar más, para unirnos más, para trabajar más, no para renunciar a nuestra experiencia de fe. Y en tercer lugar, Dios nos permite carencias materiales para enriquecernos espiritualmente. Dios nos permite carencias. No es que Él las provoque, Dios no empobrece a nadie, Dios no le quita a nadie nada. Pero en este mundo que vivimos hay circunstancias, otras personas participan, otras personas hacen. Dios podría evitarlo porque es todopoderoso y puede tener. Si se imaginan que se la mantuviera en el mundo Dios, deteniendo todas las cosas malas, interviniendo todas las cosas, interviniendo los semáforos, interviniendo las motocicletas, interviniendo las maestras, Dios, seríamos títeres, ¿no? Pero Dios no hace eso. Él no está interviniendo en todo, en cada detallito de la vida, ¿no? Nos ha dado a los seres humanos libertad para ejercerla, para decidir, para hacer cosas. Pero decimos entonces que permite. Cuando cosas negativas suceden, decimos que Dios las permitió porque pudo haberlas evitado, y es verdad que pudo haberlas evitado. Pero podemos pensar que permite eso para enriquecernos espiritualmente, porque las carencias materiales pueden enriquecernos espiritualmente. Esta es la enseñanza de hoy, hermanos. Confiemos en Dios y no en el poder del dinero. El dinero es un buen siervo, pero un terrible esclavo. Pero un terrible amo. Las crisis son tiempos para confiar en Dios, no para renunciar a la fe. Y Dios nos permite carencias para enriquecernos espiritualmente. Espero que esto sea útil para usted, hermano, y nos ayude a vivir. Le mando un abrazo y nos vemos el día de mañana. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.